Corporina, ¿no? Que bueno, es muy diferente esos trabajos, ¿no? Aunque siendo mujer, sí hay una diferenciación de puestos, ¿no? Y de sueldos y de cómo te diriges tú como trabajador, incluso como persona, a las mujeres dentro de la obra, ¿no? Entonces, podemos dar el siguiente. Bueno, antes es una litografía, perdón, de 1951, cuando el contexto citadino pues viene creciendo, ¿no? Igual no alcanza a apuntar las bibliografías, pero de aquí saco la litografía, ¿no? De este libro y esa es la idea, no es un obrero albañil que está pegando tabique, ¿no? Esa es la idea más sencilla del albañil, lo que tenemos, que es el que pega nada más el tabique, pero no, un albañil estando dentro de la obra puede aprender muchos oficios, ¿no? Pero aquí existe la diferenciación de oficios dentro de la construcción. El plomero, el que lo vemos en las demás películas como Jorge Fons, en Los Albañiles, que ahorita vamos a ver unas diapositivas, el albañil de Vicente Fernández, y sin olvidar al maestro Sayas, ¿no? En el Día de los Albañiles, que tiene por título El Maestro del Amor. Ahí disculpen las imágenes porque sí son obtenidas de internet y son las únicas que busqué. Intenté buscar más, pero pues ahí vienen medio vulgarcillas. Bueno, no vulgarcillas, sino pues es la portada que manejaron en ese contexto Adolfo Martínez Solares y Gilberto Martínez Solares, ¿no? Que son los pues, productores de estas películas, ¿no? Pero bueno, sí le puedes cambiar. Bueno, ahí tenemos unos objetivos particulares como la historia, ¿no? Es a lo que me refiero. Estas películas que me enfoqué yo en trabajar y ver, que es la de Jorge Fons, que ahorita vamos a ver esa idea, Vicente Fernández, bueno, ya las mencioné, y el lenguaje dentro de la albañilería, ¿no? ¿Cómo se da? ¿Cómo se entiende, ¿no? Los entendemos que es un lenguaje vulgar, totalmente malo, y pues sí lo es, la verdad, ¿no? Entonces sí existe entre ellos una falta totalmente de respeto, ¿no? Y que sin duda pues es la concepción del trabajo de la construcción que desde los 50 hasta ahorita se ha venido dando, ¿no? Y es sumamente difícil porque esos trabajos pues incluso por el lenguaje han llegado a haber problemas, incluso problemas que te dan o que llegan hasta la muerte, ¿no? Esto lo comento por la experiencia dentro de trabajo de la construcción, ¿no? El otro punto o objetivo particular es, como lo mencionaba, la mujer en el trabajo de la albañilería, ¿no? En este caso, en las películas de las setenteras, como las mencioné, no se ven mujeres trabajando dentro de la albañilería o de la plomería, se ven mujeres vendiendo, ¿no? Que también lo siguen haciendo, pero a veces, bueno, en este caso, todo el lenguaje que existe dentro de ellas sigue siendo actual, ¿no? Entonces me pareció importante nombrarlas, ¿no? El imaginario social que tenemos sobre ellos ya lo mencioné, ¿no? De hecho, este trabajo es el más reconocido, bueno, eso lo menciono en las conclusiones, es el más reconocido. Si nos metemos nosotros a la Secretaría de Trabajo, donde vienen los trabajos no profesionales, es el número uno, ¿no? Es el que no se reconoce dentro de todo el imaginario social, pero esa es la idea que tenemos del albañil, ¿no? Que es, vuelvo a repetir, vulgar, grosero, sucio, ¿no? Borracho. Incluso dentro de la construcción, el tema de adicciones como la marihuana y el alcohol se presentan pues cotidianamente, más la marihuana, ¿no? El alcohol pues ya no tanto, porque pues sabemos que te puede llevar a un accidente, ¿no? La migración al trabajo de la construcción, que también es un fenómeno desde los 70 y que hasta la fecha sigue siendo presente, ¿no? Especialmente del centro de México, ¿no? Que reúne estos estados: Veracruz, Chiapas, Estado de México, Tlaxcala, incluso de Puebla, ¿no? Hay de Chiapas, pero son pocos los de Chiapas, ¿no? Y que es importante mencionarlo porque, como les digo, no se acaban y ellos siguen trayendo a sus familiares a estos trabajos por la falta de trabajo en sus lugares de vivienda, ¿no? El otro punto, el trabajo de la muerte en el trabajo de la construcción. ¿Qué pasa cuando hay una muerte dentro del trabajo de la construcción con los familiares, ¿no? ¿Cuánto dinero se les da? ¿Qué apoyo se les da? En realidad es una cuestión que es muy poco tomada en cuenta ya sea por los arquitectos, ingenieros, claro, no los culpo porque también son trabajadores de una empresa, ¿no? Que ellos, pues, tú resuélvelo y a ver cuánto dinero te doy para que pues calmes el problema con la familia, ¿no? Entonces esos temas son importantes, sin duda hay más, pero son los que yo tomé en cuenta.
Y todo esto se puede resumir, o más bien se puede apoyar estas películas con lecturas como Carmen Bueno y Patricia Elena Cárdenas, ¿no? Carmen Bueno tiene un escrito que habla sobre los trabajadores migrantes a la construcción de viviendas del Infonavit a finales de los 80, 1989, 1988, bueno, ahí me equivoqué, 1988, 1989, ¿no? Pero habla sobre estas cuestiones, ¿no? Cómo todos estos grupos de trabajadores vienen, adoptan nuevas formas de vida y van luego a sus pueblos, que sigue siendo lo mismo, y ya llevan nuevas formas, ¿no? Nuevas formas de ideología, de vestimenta, ¿no? En este caso recuerdo el Tacubaya, ahorita ya no lo hay, pero el Tacubaya hace, ¿qué? 2014, 2013, se juntaban los domingos todos estos grupos, o muchos albañiles que venían de sus pueblos y que veían a sus primas, a sus hermanas o primos, ¿no? Aquí tiene que ver también otro trabajo, que son las sirvientas o trabajadoras del hogar. Sí, las sirvientas básicamente, que también se añaden desde mi perspectiva a este trabajo, pero bueno, ya no lo quise tomar en cuenta porque nos permite para otro tema, incluso si quieren leer, Entre Muros. Es un libro de cuatro historias de mujeres migrantes que llegan a trabajar a casa, ¿no? Y bueno, también el tema de la discriminación, ahí está fuerte. Pero bueno, la litografía que tomamos ahí, o más bien ese dibujo es de Overman, esa pintura, que es lo que estamos viendo, cómo va creciendo la ciudad, ¿no? Entonces ahí me pareció importante tomar estos objetivos particulares que hasta la fecha nos acaban, ¿no? Bueno, ahí tenemos la película documental En el Hoyo, ¿no? Que fue grabada en 2016 ahí pongo trabajadores reales, porque las demás películas pues son actores como sea, ¿no? Bueno, los que salen en primer plano, ya después todos el contexto que vemos en las películas, pues sí son trabajadores reales, desde las herramientas, desde cómo cargan, ¿no? Que sí sigue habiendo, ¿no? Pero bueno, En el Hoyo me parece importante porque van a entrevistar a estas personas, ¿no? Y el lenguaje que les digo de groserías se maneja ahí, ¿no? Y bueno, iba a decir una casera, pero no, momento, y esa es la idea, ¿no? Esos trabajos que hasta la fecha siguen presentes, pero hay mucho diálogo entre ellos, ¿no? Y a veces te quedas pensando cómo concluyen ellos, pues es lo único que nos queda, hay que trabajar, si no, no comemos, ¿no? Como también lo dice Juan Ruiz, José Carlos Ruiz en Los Albañiles de Fons. Trabajo toda mi vida construyendo edificios, trabajo toda mi vida construyendo casas y no tengo una casa yo, ¿no? Entonces es interesante cómo ellos también responden, o cómo desde esta perspectiva no tienen esa oportunidad de hacer casas o sus propias casas. Claro, eso depende de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, es todavía una idea que se presenta dentro de la construcción, ¿no? Y sin duda, aquí también son trabajadores migrantes, ¿no? Que vienen de estos lugares que les menciono, ¿no? Entonces, no sé si la han visto, si la pueden ver, es una película documental bien interesante y en verdad, pues sí te llega a sacar una lágrima, ¿no? Que podemos cambiarla. Y luego tenemos la de Mano de Obra, que también fue muy aclamada en el 2019, ¿no? Pero sin duda, bueno, por el autor Michel Franco, sin duda, dentro de cada película hay un mundo de personas quien las va realizando, desde el guionista, desde el AO, desde quien pone la foto, pero bueno, yo nada más tomé algunos de los más representativos, ¿no? En este caso, Mano de Obra, no sé si la han visto, pero fue muy aclamada en 2019 por los temas que maneja, ¿no? De discriminación, de corrupción, ¿no? De cómo se vive en el trabajo. Pero aquí me llamó mucho la atención esta película, porque en realidad aquí aparecen muchos oficios, ¿no? Y que los hacen ver como uno solo, que es el albañil, ¿no? Como los veo decir, un albañil puede aprender todos esos, pero en realidad hay pintores, hay plomeros, ¿no? Hay carpinteros, ¿no? Y que aquí el tema importante es la muerte de un hermano. En la imagen de abajo vemos sentado una escena donde está Claudio Alberti, me parece que es el autor protagonista, y el ataúd está al lado, ¿no? Lo cual aquí pasa, va a buscar al dueño de la casa, le dice que no va a pagar nada, que pues busque cómo va a estar la situación para que él entierre a su familiar, ¿no? Entonces él busca cómo solucionar este problema, y pues algo que creo que no pasa dentro de la construcción, que se va a vivir dentro de la casa que están construyendo, ¿no? Porque o más bien eso ya es una remodelación, eso ya no es como una casa desde inicios, desde los cimientos, ahí ya se ven que están pintando, ¿no? Entonces ellos se van a vivir ahí, van a sacar cosas, ¿no? Eso es muy difícil,
que pase dentro de la construcción, la verdad, ¿no? No llega a pasar, pero bueno, es el desarrollo y el guión de la película y se respeta, ¿no? Pero básicamente ahí me pareció interesante tomar este tema porque fue muy aclamada, pero cuando yo la vi dije, híjole, creo que se apega muy poco lo que es la realidad del trabajo, bueno, como lo maneja el autor a lo que es en realidad, ¿no? Pero pues es muy buena, bueno, es buena película, la verdad también, si la pueden ver, ¿no? Pues, bueno, y aquí tienen las que les menciono, ¿no? Que son las que tomé de referencia porque existe de hecho otra película, como lo menciono hoy, que es El Día de los Albañiles 4 y El Regreso de los Albañiles, que en realidad creo que estas dos películas pierden toda la ideología de estas tres películas, ¿no? Y aparte estas tres películas pues son de las, o sí son para adultos, de hecho lo menciona, ¿no? Y traen algunas imágenes que dicen para adultos, son de las más eróticas, ¿no? De hecho, El Día de los Albañiles, la primera empieza con escenas bailando dentro de la obra, ¿no? Y con mujeres desnudas, ¿no? Llega el capataz y ¡pum! ¿No? Pues todos se van ya, las mujeres ya semidesnudas, ¿no? Y los pone a trabajar, ¿no? Pero en estas tres películas se manejan bajo esa dinámica, ¿no? Un personaje que quiere enamorar a la que vende, pero llega el protagonista, que en este caso es Sayas, y bueno, y todo el elenco que tiene, ¿no? El Tuntún, Gerardo Cepeda, que es el capataz, la Pelangocha, sin duda es todo un mar de buenos actores en este sentido, o en el lenguaje del albur, ¿no? Es fantástico para mí, me parece, ¿no? Y el Tuntún, no se olviden del Tuntún, ¿no? Sin duda un gran actor, ¿no? Pero bueno, sin duda estas tres películas llevan esa misma temática, ¿no? No cambian, no varían mucho. Donde cambian son actores, pero van integrando actores, parte de, van integrando esos actores, pero dejan a los principales, ¿no? Como Alfonso Sayas, Angélica Chaín, ¿no? Luis de Alba, y bueno, sin duda, si no las han visto también vale la pena echarle un ojo ahí para conocer estos contextos. Pero como les digo, todo lo que se desarrolla detrás de estos primeros protagonistas, ¿no? Porque hay herramientas que todavía hasta la fecha se siguen trabajando, como es el trompo, donde se hace la mezcla, como es la cuchara, ¿no? Como es incluso hay temas de robo, que también todavía pasa en las obras, ¿no? ¿Quién es el que manda? Pues el arquitecto, ¿sabes qué? Salieron, júntate tú todos los clavos, échalos aquí y vámonos para mi casa, ¿no? Entonces todavía siguen presentando esos temas. Y El Albañil, de Vicente Fernández, ¿no? Básicamente esta película no tiene mucho nada que ver con El Albañil, simplemente el tema que me llamó la atención es que es migrante, ¿no? Pero a fin de cuentas, nada más, él se dedica a robar con el caballo, que es ahí su cucharilla, el mano derecha, ¿no? Pero básicamente ahí no se enfocan tanto en trabajar o en manifestar el contexto de la obra o de la albañilería, sino simplemente en que se enamora de una cantante, le ayuda a salir o más bien, sí, de donde estaba cantando, que eran hoyos o lugares negros, feos, y la lleva al estrellato, ¿no? Y al final se enamora. Pero simplemente aquí me llamó la atención que es la migración, ¿no? Y bueno, la última es la de Jorge Fons, ¿no? También puse ahí a algunos actores de los más representativos, ¿no? Aquí es interesante esta película porque inicia con el asesinato de Don Jesús, que es Ignacio López Tarso, ¿no? Y bueno, entonces cuando pasa la escena, pasa el jovencito, no apunté el nombre, mataron a Don Jesús, y empieza el rol de la escena, pues de la película, ¿no? Ya empiezan trabajando, empiezan construyendo, sin duda no nos olvidemos el 3 de mayo, cómo se ven las cervezas, las borracheras, ¿no? Pero dentro de la trama nos van presentando partes de la película donde los policías van entrevistando cada uno de los que tuvieron que ver con Don Jesús, ¿no? Como es el Chapo, como es Isidro, ¿no? Que es representado por Carlos Ruiz, que también viene de un lugar fuera de la ciudad, ¿no? Y bueno, también me pareció importante que estas películas manejan un lugar, por el contexto y por lo que se ve alrededor de las escenas, es aquí en el sur de la Ciudad de México, ¿no? En Jorge Fons hay una escena donde sale la sierra de Chichinautzin, entonces no ubiqué muy bien dónde es, pero bueno, en Los Albañiles sí dicen, ¿a dónde vas? Al Pedregal, ¿no? Entonces estas películas se desarrollan en la parte sur de la Ciudad de México, ¿no? Bueno, sí, pues. Y bueno, y como conclusiones, pues es lo que menciono, ¿no? Por lo menos son 30 años que los albañiles o trabajadores de la construcción, que son muchos, viven una precariedad laboral. Digo por lo menos 30, pueden ser más, ¿no? Pero al menos las investigaciones que hice son 30, ¿no? O más, como les digo. Pero bueno,
fenómeno de la migración sigue siendo el motor para que la construcción siga produciendo, ¿no? No olvidemos el boom de la construcción apenas hace unos años, del 2012 al 2018, ¿no? ¿Cuántos terrenos por aquí? Había obras por acá y por allá, ¿no? Con todo respeto, yo estuve pues viviendo de eso por 8 años, ¿no? Me corrían de una, iba a la otra, o se acaba el trabajo e iba a la otra, ¿no? Entonces, no se acaba el fenómeno de la migración, es el motor de la construcción. Y bueno, las maneras de comunicación, como ya lo mencioné, es muy difícil. Con todo respeto, no sé si puedes decir unas palabras, pero no pueden. ¡Hey, tú pendejo! ¡Hey, tú! ¡Chica tu madre! O sea, muchas groserías en sí. Ya te robaron los polines, ¿por qué eres un pendejo, no? Ve y busca, rómpete, ya con esas, ¿no? Pero ese es el tema, ¿no? Que se vive dentro de la construcción, ¿no? A los ingenieros no les interesa cómo se comuniquen ellos, ¿no? Simplemente quiero que me construyas hoy y quiero que me pegues este muro a las 2 de la tarde y listo, ¿no? Y bueno, la mujer como trabajadora de la construcción, con pandemia se vio este crecimiento de la mujer que fue a pedir trabajo, ¿no? Pero no todas eran, como vuelvo a decir, se maneja este contexto que todos los que están dentro de este proceso de construcción son albañiles, no. Hay mujeres que eran ayudantes de plomeras, ayudantes de electricistas, ¿no? Que incluso a veces son parejas de los maestros, de los plomeros o de los electricistas, no tiene nada de malo, pero ahí sí hay un límite de lenguaje por los demás trabajadores hacia ellas, ¿no? Porque sabes que te vas a enfrentar a un problema con ellos, ¿no? Y bueno, un albañil pues puede aprender, como repito, varios oficios, ¿no? Como digo, en mano de obra, ahí puedo decir que un albañil es pintor, es plomero, es carpintero, ¿no? Es electricista, él puede saber de todo, por lo mismo de que está incluido y viendo cómo se trabaja, ¿no? Justamente en Jorge Fons hay un plomero, ¿no? Que es el hermano de Celerina, que es el que en una entrevista que le hacen los policías, ¿por qué mataste a don Jesús? ¿Porque violó a tu hermana? ¿No? Entonces, son esos casos que vengo mencionando, ¿no? Y bueno, la albañilería, pues como mencioné, el trabajo más reconocido en el nivel social, es el número 1 dentro de estos trabajos no reconocidos. Y bueno, el trabajo, ¿cómo entras a trabajar a la construcción? Básicamente con los papeles básicos, tu CUR, tu acta de nacimiento, tu INE, si tienes número de seguridad social, que es muy poco tomado en cuenta. Aquí nada más te toman en cuenta cuando a lo mejor te entierras un clavo, ¿no? Ve al seguro y listo, ¿no? Hay muy pocos servicios que te atienden en la construcción, ¿no? La última construcción que recuerdo sí había un servicio médico donde te daban para el tétanos, te daban incluso preservativos, ¿no? Pero no era más, simplemente ahí se quedaba, ¿no? Y lo vuelvo a repetir, la muerte de los trabajadores. Elena Cárdenas, en su libro, ya la pasamos, los trabajadores chapanecos a la construcción del Maya Panas en Nayarit, menciona cómo un trabajador migrante murió, chapaneco, y solamente le dieron 100,000 pesos a su mujer, ¿no? Y de ahí pues los gastos salen más caros, ¿no? Pero bueno, y por último, la educación y capacitación, ¿no? Ahí lo manejé con Azul porque este tema nos permite incluso para más discusiones, ¿no? La Facultad de Arquitectura se encarga los sábados, ahorita porque está en paro, de dar o de capacitar a quien quiera, trabajador de la construcción, en su oficio, albañilería, carpintería, ¿no? Pero bueno, y está la otra que es la Fundación Creciendo y Construyendo México, que esta fundación tiene conectes, o más bien, perdón, pues sí conectes, o sí con INEA para llevar educación a las construcciones. Claro, no es en todas las construcciones, ahí depende mucho de los arquitectos y los ingenieros si lo aceptan o no, ¿verdad? Pero pues bueno, en este caso es un tema de tesis. Existe una tesis que se llama El trabajo de la construcción en la Ciudad de México, un estudio del caso con población migrante de su servidor, por si la quieren checar. Y bueno, pues eso me motivó a hacer esos trabajos, ¿no? Y pues bueno, es todo lo que les puedo presentar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Manuel. Bueno, porque hasta lo que va ahorita de esta mesa tenemos mucho de pero bueno, en nuestra ronda de preguntas y respuestas sin duda lo haremos. Vamos con nuestra siguiente presentación, que está a cargo de Ignacio Torres Valencia, quien nos ha acompañado desde nuestro primer encuentro. Y su presentación
fascinación por admonición, los caminos para las mujeres en salón de belleza y trotacalles. Denos un momento, vamos a hacer un cambio del equipo. Listo. Y ahorita que Víctor repita porque no se grabó. Porfis, Víctor. Perdón. Ya iba a ver cómo que sí. Listo, gracias. Bueno, sí, como decía Fátima, ha estado participando desde la primera edición del encuentro y bueno, hemos participado de diálogos muy interesantes en torno a estos tres ámbitos perdón, que se entrecruzan irremediablemente perdón, el cine, una tos muy necia, antropología e historia. En esta ocasión presento un breve análisis de dos películas que están mencionadas en el título, estrenadas en 1951, que veremos prometen centrarse en los personajes femeninos que las protagonizan, pero al final nos damos cuenta de que en ambas historias el centro real son los hombres con los que esas mujeres coexisten y se relacionan. Siguiente, por favor. Esta dicotomía entre la buena y la mala mujer ha sido una de las principales y más efectivos dispositivos discursivos para el control social femenino. El señalamiento de desviación respecto al camino considerado natural por ser moral y respetable se podría explorar en diferentes productos culturales, pero no sin recibir un castigo visto como necesario para la purificación de la oveja descarriada y como una advertencia en extenso, ¿no? Esto último podría ser la pérdida de lo logrado mediante su vida disoluta o, muy recurrentemente, la muerte, tal como sucedió en gran número de las películas que protagonizó María Félix. Después de la Revolución Mexicana se esperó que todo el contingente femenino que se unió a la bola regresara a sus hogares, un proceso que no fue sencillo debido a que muchos de los grupos femeniles involucrados en la revolución se enlistaron en ella justamente buscando la ampliación de sus derechos y la igualación del trato social con los hombres. Es necesario recordar que pese a que en 1916 se realizó el Congreso Feminista en Yucatán, fue hasta 1947 que se concedió a las mujeres el derecho al voto en elecciones municipales y hasta 1953 en elecciones federales. Siguiente. La propuesta realizada en 1922 por el diario El Excelsior de declarar un día al año como el Día de las Madres no provenía de la nada. Por supuesto, la idea de que la maternidad era uno de los logros máximos de la mujer era ampliamente compartida, pero en ese momento histórico nacional en el que los gobiernos revolucionarios apenas comenzaban a poner todo en orden, se vio y se utilizó como un elemento pacificador y reordenador que prácticamente funcionaba por sí mismo, ¿no? Porque apelaba a lo que se consideraba como evidente. El primer 10 de mayo fue un éxito en las escuelas y de ahí surgió la efeméride anual, que vino acompañada además con toda una gama de mercancías y rituales para el festejo. En el diario El Demócrata, que se publicó, la edición del Demócrata del 10 de mayo de 1922, se publicó una nota sobre un grupo que buscaba, cito, el acercamiento del elemento femenino en todo el mundo. Era la Asociación Internacional Femenina Cosmos, que pedía a sus adheridas, cito, empiecen toda su acción en obras de beneficencia que lleven por finalidad el bienestar del niño, el que, representando al hombre del mañana, reclama preparación física, moral e intelectualmente eficiente. La mujer también tendrá alcance con nuestra actividad de cultura y mejoramiento, la educación y el mejoramiento de la mujer, base incontrovertible de un futuro social mejor, ya que el carácter de la madre y en su cultura está el origen del carácter y de la moralidad del hombre. Se habla del ennoblecimiento del hogar en ese planteamiento que hace el Grupo Cosmos y pone a la mujer como el centro y columna vertebral de ese altar que es el hogar, donde arderá siempre, dice, mientras exista el fuego sagrado que es el alma de la humanidad. Es decir, se marcaba el cuidado como el campo de acción natural para las mujeres, además de dejar solo en ellas las responsabilidades de la educación y la buena crianza. Siguiente, por favor. Pese a esas tensiones en torno al lugar y rol de la mujer, el cine hizo lo que ya había hecho la literatura, mostrar la desviación de la norma para fascinar,
pero luego insistir en que no había reto a las reglas que quedara impune. La cinta Santa, que inauguró en 1932 el periodo sonoro del cine, inició también el arquetipo de la mujer caída. En esa nueva etapa cinematográfica, por supuesto, ya había una versión previa de Santa. Esa mujer que era buena, que la vida desvió y terminó pagando por su pecado. Es elocuente la frase en la parte inferior del cartel: un ciego que alcanza a ver el alma de la pecadora, ¿no? A pesar de esta imposibilidad de una y otro, se da esa comunión impensable, ¿no? O imprevista. Y 2 años después el arquetipo se reforzó. En La mujer del puerto, la actriz lleva también el crédito principal, pero es también en ella que se ejerce el castigo. Un inconsciente incesto la lleva al suicidio como única forma de resarcir su falta. Siguiente, por favor. En esos primeros ejemplos era la vida o la pecadora misma la que tomaba acción para castigarse y purificarse, pero conforme se avanzó en el tiempo ya no fue suficiente eso y se validó lo que por supuesto ya pasaba en la cotidianidad: los feminicidios vistos como una acción entendible, como la vía para que la masculinidad vulnerada o engañada cobrara venganza. Por mencionar solo un ejemplo, está la primera cinta de la saga de Rosita Alvírez, son al menos 4 películas, basada en el famoso corrido del mismo nombre, ¿no? En la canción, que según la versión de la que se trata tiene más o menos estrofas, se narra cómo Hipólito, desairado por Rosita, decide matarla. Cito: Hipólito llegó al baile y a Rosa se dirigió, como era la más bonita, Rosita lo desairó. Rosita, no me desaires, la gente lo va a notar, pues que digan lo que quieran, contigo no he de bailar. Echó mano a la cintura y una pistola sacó, y a la pobre de Rosita nomás 3 tiros le dio. Rosita le dijo a Irene: no te olvides de mi nombre, cuando vayas a los bailes no desprecies a los hombres, ¿no? En la película también es el novio el que mata a Rosita, pero en la trama se le presenta no como desdeñosa, sino como una mujer manipuladora que conscientemente hace que 2 amigos peleen por ella, lo que la hace, según la lógica de su entorno, merecer los 3 tiros que se indican en el corrido. Es decir, se le presenta como una mala mujer por coqueta y por deliberadamente romper el sagrado vínculo de amistad entre 2 hombres que son presentados como honrados y valerosos, pese a que al final terminan convirtiéndose uno de ellos al menos en asesino. Siguiente, por favor. Esta idea latente y a veces muy evidente de que los hombres están por encima de las mujeres por ser estas propensas al engaño, se mantiene en las 2 películas centrales de la ponencia. En Trotacalles, estrenada en junio de 1951, se presenta una historia ampliamente centrada en sus personajes femeninos, pero siempre relacionada y en torno a los hombres que las rodean y que en cierto modo van definiendo los caminos de sus vidas. Elena, interpretada por Miroslava, y María, por Elda Peralta, son hermanas que se ven separadas por un hombre que las engaña. En una base narrativa similar a Santa, el pérfido novio de Elena enamora al mismo tiempo a María y se la lleva con engaños a Guadalajara, ciudad en la que la abandona. Entonces María debe recurrir a la prostitución para sobrevivir y eventualmente regresa a la Ciudad de México. Elena, decepcionada, se queda sin novio y sin hermana. El padre de ambas muere a causa del mismo asunto y ella decide que se casará con un hombre rico. Todo este planteamiento no se ve en la cinta, que inicia con el encuentro casual entre las hermanas y la clarificación de lo que sucedió entre ellas y por qué están en puntos tan diferentes, digamos, en la vida. Siguiente. El novio o padrote de María es Rodolfo, quien, fiel a su modus operandi, está buscando seducir a Elena para sacarle dinero, esto sin saber que es hermana de María. La situación se complica por el hecho de que Rodolfo se enamora de Elena y ella de él, lo que malogra el negocio y la posibilidad de estar juntos, pues Elena debe mantenerse en su matrimonio para poder seguir sufragando los gastos de ambos. Siguiente. Toda la seducción se da en un departamento que, lo dicen, está ubicado en Reforma 38, es un espacio cerrado en el que dialogan en la mayoría de sus citas y, precedidos los encuentros por el cuadro titulado Desolación de María Izquierdo, que está ahí al fondo, se hacen las confesiones necesarias. Ambos se han enamorado, pero están atrapados en una realidad tramposa que ellos mismos construyeron. Siguiente. Mientras tanto, María sigue prostituyéndose para mantener a Rodolfo. Está determinada a seguir con él y cumplir con el sino que se le anuncia en la canción homónima de la película. Cito: Trotacalles, te dicen los humanos, pisoteada flor de la lujuria, llorar, sufrir, esperar es el triste destino de tu vida. Trotacalles, nunca esperes mañanas luminosas, si vagar por las noches es tu signo, porque eres basura del camino. Trotacalles, comprende tu fracaso, el amor es cosa pasajera, perdona a quien te daña por si acaso encontraras al hombre que te quiera. Trotacalles, olvida las injurias y besa a aquel que más te ofenda, tiende a Dios tus manos tan impuras por si Él te concede tu perdón.
Siguiente. La última parte de la canción prefigura esta escena. Si al final de la película el espectador atestigua el modo en que Ruth, interpretada por Isabela Corona, está a punto de morir a causa de la tuberculosis que padecía. Es del grupo de prostitutas que acompañan a María la que lleva más tiempo trabajando en esa calle. Había sido rica, una figura deslumbrante por su belleza a la que los poderosos buscaban, pero cayó en desgracia, un planteamiento igualmente similar al de Santa. Es Ruth en que se hace la mayor parte de admoniciones. Verla enferma, sin dinero, sin familia y rogando el perdón de Dios es remarcado como el resultado de la vida que llevó. Está al final de su existencia y, como lo refiere Rodolfo, ni modo que su familia estuviera con ella. Es decir, se insiste en que iniciarse en el ejercicio de la prostitución es un punto de no retorno, pues es, como dice la canción, una basura del camino. Siguiente. Mientras que Ruth está por morir, Elena y Rodolfo están planeando su ida con un dinero tomado de la caja fuerte de Faustino, el marido de Elena. María se da cuenta de que Rodolfo la abandonó y fortuitamente se da cuenta finalmente de que es Elena la mujer a la que el padrón estaba estafando. Intenta detenerlos, pero como resultado obtiene una herida mortal y Rodolfo termina siendo abatido por la policía. Elena atestigua todo mientras el taxista que la llevaba le dice, cito, qué buen crimen, antes de emprender el regreso a las lomas. Ahí le espera a su marido, quien, enterado de todo, le dice que si quería libertad tiene el mundo entero por casa. La despoja de todo, hasta del abrigo que lleva puesto, y desde ese momento toma ella el lugar dejado en las calles por su hermana María. Al final, tanto Rodolfo como Faustino terminan por determinar el castigo de las hermanas. El primero, vicioso como las dos, recibe su castigo y muere. El segundo, marido ofendido por una esposa comprada, se mantiene incólume en su vida millonaria y la desecha. En una nota previa a su estreno se dijo sobre Trotacalles: destacará para el público el espectáculo trágico de quienes, unas por necesidad y otras por vicio, se lanzan a una vida aventurera que tiene por último escalón el hospital, el desprecio social o el crimen. Tras su estreno, los comentarios estuvieron atravesados por una misoginia patente. Se insistió en que la película había sido dirigida por Matilde Landeta, quien pese a todo no cejaba en su esfuerzo, y que Trotacalles era un melodrama no del todo logrado, aunque sin llegar a malo. Un comentario no solo anodino, sino tendencioso, ya que el melodrama era el género rey del cine nacional. Ya fueran ambientadas en el campo o en la ciudad, las cintas mexicanas tenían en la época un componente melodramático ineludible. Sin embargo, en este caso se apuntó a esto como algo reprobable por estar ligado a una directora en lugar de un director, ¿no? En la nota se siente como cierta tendencia a ligar una cosa con la otra, ¿no? A la dirección de Matilde Landeta con ese género utilizado, ¿no? Siguiente. El caso de Salón de Belleza, estrenada en noviembre de 1951, no fue muy distinto. Aunque en la publicidad señalaron presentar problemas de mujeres, la trama tiene como centro real al personaje de Román Alcocer, interpretado por el cantante Emilio Tuero. Siguiente. Se trata de un agente de tránsito que trabaja en el cruce vial frente al Salón Merle, donde trabaja su novia Socorro. En el mismo salón trabaja Katy, que es la hija de la dueña. Katy está enamorada de Román y conforme avanza la cinta se hace evidente que está dispuesta a disputárselo a Socorro. Siguiente. Katy insiste en que Román es un hombre honrado y que por lógica se le debe querer honradamente. Se trata de un personaje presentado como el máximo ejemplo de la virtud y la abnegación, el estereotipo de la mujer enamorada del amor a la que no le importa si su novio o marido es pobre o rico, y lo dice varias veces en la cinta. Siguiente. En el salón se muestran una serie de situaciones en las que se ponen como antípodas personajes femeninos que son malos y buenos. Desde las jóvenes guapas y solteras que hablan de cómo han conquistado a uno u otro galán casado al que le perdonan ese defecto por los millones que tienen, hasta un personaje que se mantiene en toda la cinta y que narra cómo, al descubrir la infidelidad de su marido, ha decidido pedirle ella el divorcio porque él merece ser feliz con su amante. Otra situación complementaria en la cinta es la de una clienta que engaña a su marido. Usa las visitas al salón de belleza y a su hija para enmascarar sus salidas con el amante, y cuando finalmente es descubierta, su marido la mata a ella, al amante, y después se suicida. Porque nada mejor que dejar huérfana a la hija para resarcir su honra. Al día siguiente del asesinato-suicidio, Socorro le informa a Román que está enamorada de otro y ya no quiere ser su novia. La respuesta de Román, sobre quien se insiste en que es un hombre bueno y decente, es la siguiente, cito: eres una mujer despreciable, la más despreciable y la más ingrata de todas. Terminarás como esa pobre infeliz que ayer pagó con su vida sus traiciones delante de tus ojos. Pues claro, ¿qué más tienes tú que ella? Su mismo fin mereces, pero da gracias a Dios de que yo no soy un loco.
Es decir, estaba tan normalizado el feminicidio como medio para resarcir supuestas ofensas al honor, que hasta él, el honrado y esforzado agente de tránsito, que no es más que el novio, se sentía con el derecho de matar a la novia ingrata, aunque remarca su diferencia al elegir no hacer lo mismo, una situación y conceptualización que tristemente no es nada ajena ni lejana a nuestra realidad. Siguiente. El agente, el agente de tránsito deja su trabajo y con bastante duda toma una oferta que se le ofrece para debutar como actor en el cine. Sin embargo, el ambiente no termina de convencerlo y sirve para mostrar nuevamente su ideario machista disfrazado de idealismo y romanticismo. A punto de debutar en su primera película, lo visita una muy desgraciada Socorro. El hombre casado con el que andaba la dejó al enterarse de que estaba embarazada. Totalmente empobrecida, acude a Román como último recurso. Le dice que ha vendido todo y está en la miseria. Antes de ofrecerle ayuda, su exnovio le dice, cito, la triste historia de todas, así paga la vida, y ninguna mujer escarmienta en el ejemplo de las otras, tienen que caer para darse cuenta. Se le presenta como el referente de moralidad y como la vara ante la que debe medirse toda masculinidad, pues porque dice Socorro, es el único hombre bueno que ha conocido. Tras su debut en el cine termina por convencerse de que ese no es su ambiente y le dice a un amigo, cito, no tenemos nada que hacer entre esa gente. Estas mujeres son casi todas falsas. Entre ellas se pierde la ilusión del primer amor. Se pierde ese cariño conmovedor que puede inspirarte una muchacha honesta, sencilla, sin la vanidad que tienen estas. Tengo necesidad de querer a alguien que me quiera. Decidido que el ambiente del cine le repugna, Román se da cuenta de que podría querer a Katy y pone en ella, dice, su última ilusión. Al ir a buscarla hay una confusión y la ve bajar del coche del que fue amante de Socorro. Ante tal panorama, Román dice muy abatido, pero ¿será posible que no haya ninguna mujer buena? Pronto la confusión es aclarada y además de enterarse de que Socorro murió al intentar hacerse un aborto, se le reafirma que Katy lo quiere a él. Al final Román vuelve a su trabajo como agente de tránsito para reencontrarse con Katy y jurarle que, cito, sabría ser digno del cariño más bonito de la tierra. Un cariño que estaba a una confusión o al más mínimo fallo de convertirse en desprecio e instinto feminicida. Algo que sin embargo está prácticamente fuera de ese mundo idealizado en que parecen vivir Román y Katy. La cinta tuvo problemas a su estreno por cuestiones de proyección. Cambiaron de cine una semana antes de tener su premier y según la prensa de la época no tuvo una corrida comercial muy extendida. Esta conjunción de situaciones parece haber abonado a que la cinta no figure muy prominentemente entre las referencias que se tienen respecto del de ese periodo del cine nacional, además de que podría explicar la pobre calidad de la copia que se encuentra disponible en internet, lo que impacta en la calidad de imágenes que puedo presentarles hoy. En su momento, el diario Universal dijo que la película era buena, pero que podría haber sido mucho mejor. Aunque hay varios momentos de comicidad que buscan equilibrar la trama, se trata igualmente de un melodrama. Algo que sin embargo no le fue imputado al director, José Díaz Morales, de quien también dijeron en el Universal ya le salen las películas que dirige. Tanto como una u otra cinta, con recursos distintos y tramas más o menos logradas, debieron apuntar finalmente a lo mismo. Tanto en Salón de Belleza como en Trotacalle se les recuerda a las mujeres los espacios y ámbitos en que deben estar y permanecer, y se les insistió en que si desafiaban esto, su camino las llevaría a la perdición o a la muerte. Muchas gracias. Híjole, sí, Víctor, porfis, porque de verdad no se grabó. Una disculpa. Más bien pobres de ustedes, ¿no? Bueno, vamos con esta reescucha de Víctor con su ponencia El monstruo como resto histórico, alteridad y horror en El varón del terror de 1962. Adelante. Pues gracias de nuevo. Voy a tratar de ser un poquito más breve, ¿no? Para recapitular lo que ya habíamos escuchado. Bien, la década de los años 60 del siglo XX constituye un periodo clave para el desarrollo del cine de horror mexicano, marcado por la aparición de diversas producciones que consolidaron el género dentro de la industria nacional. Entre ellas destacan Orlac, El infierno de Frankenstein de Rafael Valedón, Muñecos infernales de Benito Larraqui y El espejo de la bruja, dirigida por Chano Rueto. Estas películas evidencian
el interés sostenido por lo sobrenatural, la ciencia transgresora y las figuras monstruosas como ejes narrativos del horror mexicano. En este contexto, Santiago Luciano Urrueta Rodríguez, mejor conocido como Chano Urrueta, filmó El Varón de Terror entre el 8 y el 21 de febrero de 1961 en los estudios Churubusco de la Ciudad de México. La película se estrenó el 9 de noviembre de 1962 en los cines Nacional, Popotla y Tacubaya. Con una exhibición limitada a una semana, protagonizada por Abel Salazar, la obra se inscribe dentro de un momento de consolidación del género y ofrece un caso significativo para el análisis desde la perspectiva histórica y cultural. Como ya anteriormente ya me habían escuchado, en el contexto internacional, pues la Hammer Films ya estaba haciendo películas, ¿no? Y este ejemplo que les mencionaba, esta comparativa entre el vampiro, de igual producida por Abel Salazar, y el Drácula de Terence Fisher, que es un cambio radical, porque el vampiro, bueno, yo consideraría que es el último de los vampiros elegantes, ¿no? Y el Drácula de la Hammer, que pues ya lo vemos así como más violento, ¿no? Como todo mugroso, ahí es el Christopher Lee, y bueno, siempre con la mancuerna de Peter Cushing. El monstruo como resto histórico. En este panorama, el monstruo encarnado por Abel Salazar en El Varón del Terror representa un caso singular dentro de la filmografía del cine de horror mexicano. A diferencia de otras figuras monstruosas del periodo, cuya función suele concentrarse en la amenaza física o en el espectáculo del exceso. El varón Vitellius de Estera se construye como una figura de alteridad radical cuya monstruosidad se articula en múltiples niveles históricos, simbólicos y corporales. El personaje no irrumpe como un agente externo del orden social, sino como un residuo que ese mismo orden produce, condena y no logra eliminar. El varón es presentado como un extranjero, un noble europeo, portador de saberes esotéricos, ajenos al cristianismo, cuya presencia introduce una fractura cultural y religiosa. Su condena por la Inquisición lo inscribe como hereje, figura histórica, asociada a la amenaza del pensamiento no normativo y del conocimiento prohibido. Esta condición se refuerza por su carácter de científico-ocultista, depositario de un saber que desafía las fronteras entre la ciencia, magia y religión, y en el sistema institucional pues no puede regular ni absorber. Esta construcción del monstruo dialoga con la tradición previa del cine de horror mexicano en la que Abel Salazar había participado como productor y actor. Desde finales de los años 50, el cine nacional empezó a consolidar una ola de horror influida por los modelos hollywoodenses. Volviendo al ejemplo, pues sería el vampiro de Salazar quien retomaría esta forma directa de la estructura clásica de Drácula, trasladada a un contexto de la escena mexicana donde un extranjero llega a un entorno rural para reactivar un mal del pasado, perdón. En este relato, el horror surge de la irrupción de la figura foránea que no logra integrarse al tejido social y que debe de ser eliminada. En El Varón del Terror esta lógica pues es radicalizada. Bien, el cuerpo del objeto como materialización de este resto histórico. La imposibilidad de la asimilación del varón no es solo una condición narrativa, sino que se encuentra en su manifestación más radical en el cuerpo monstruoso. La monstruosidad se manifiesta en su corporalidad mutante, lengua extendible, tentáculos, deformación, como materialización de su visible exclusión. El monstruo presenta una cabeza desproporcionada, deforme, con apariencia que remite a una cabeza de bolilla inflada, así ridícula, pero perturbada. De su boca emerge una lengua bífida, extendible, semejante a un tentáculo orgánico, con la que succiona los cerebros de las víctimas. Esta operación se orienta al placer y no al impulso repetitivo de un asesino serial, sino un acto de ritual de venganza y restitución de un saber negado. El cuerpo monstruoso convierte así en archivo de una violencia inquisitorial y en una herramienta de contaminación social. Desde la perspectiva de la abyección, el varón encarna aquello que la cultura cristiana ha condenado históricamente: la carne mutante, la deformación, la mezcla entre lo humano y lo inhumano, como sugiere Barbara Creed. El horror se activa cuando el cuerpo transgrede las fronteras de lo aceptable, cuando se presenta como corrupto, excesivo y sin posibilidad de purificación. ¿Quieren ver el video de nuevo? Bueno, ahí entraba el video. Ok, vamos a poner. Y pues ya, terminaría con las
vamos a ver la primera parte y continúo con las conclusiones. Es lo que, sino en su carácter irreductible, ¿no? Si hace 300 años no pudieron con él, en esta vez, bueno, vean la película y verán qué sucedió. El monstruo no es el enemigo del sistema, sino aquello que el sistema produjo, castigó, pero que no logra actuar. En ese sentido, el monstruo no solo habita el relato, sino que lo desborda, operando como una presencia que propone una crisis de las fronteras entre lo humano y lo inhumano, entre el orden social y aquello que no ha sido excluido de él. Su cuerpo deformado, su lengua bífida y su cabeza grotesca no operan solo como efectos visuales, sino como signos de alteridad histórica que regresa para señalar los límites del orden social, saber permitido y la identidad nacional. Así, el Barón de Terror ocupa un lugar significativo del desarrollo del cine de horror en México, no por su adecuación o modelos genéricos, sino por la radicalidad de su propuesta monstruosa. La figura del varón condensa una serie de tensiones históricas, culturales y también corporales que permiten leer el filme como un espacio donde la alteridad no es contenida, sino expuesta en toda su intensidad, afirmando al monstruo como un resto histórico y como signo de aquello que la cultura no logra asimilar del todo. Bueno, gracias de nuevo. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa. Vamos a dar paso a nuestra ronda de preguntas. Entonces, si alguien entre nuestro público gusta aperturarla, adelante. Primero Majo y ya luego. Pásaselo primero, Mario. Bueno, a todos los panelistas, muchas gracias. Bueno, bienvenidos y qué gusto tenerlos por aquí. Víctor, quería preguntarte si tienes ese dato de esta película del Barón del Terror. ¿Cómo fue la aceptación aquí en México? Y también dices que se presentó en Estados Unidos. ¿Tienes algún dato respecto a cómo nos fue con esa película? Vale, qué buena pregunta. ¿Sí me escuchan? ¿Sí se escucha? Sí. Ah, bien. Bien, lo que sucede es que aquí pues pasó sin pena ni gloria, ¿no? Como la mayoría de películas de Salazar, salvo El Vampiro. O, bueno, en realidad está esta cuestión, ¿no? De él era productor, pero era dueño de la película, pero en realidad era el director alguna otra persona, ¿no? Como Chan Orueta en esta ocasión. Sin duda lo más sobresaliente pues es El Vampiro con Germán Robles. Pero lo que sucede es que en el caso del Barón de Terror es que tuvo una exhibición bastante corta, o sea, una semana y fuera de la taquilla, ¿no? O fuera de la cartelera. Pero ¿qué sucede? O sea, cuando el público norteamericano lo ve y digamos que para la historiografía del cine en general ya se establece el cine de culto, no
no quiero que se confunda esto del cine de culto como es tan mala que es buena, ¿no? Como el ciclo que tuvimos apenas, ¿no? Que exhibieron, ¿no? De que eran muy malas, pero en realidad son muy divertidas. Más bien fue ese mismo público, ¿no? Así como por una obsesión de lo extraño, ¿no? De aquello, de lo ajeno, ¿no? Y es cuando el público estadounidense lo ve o lo considera como algo sobresaliente, porque si se dan cuenta, el monstruo no se parece a otros monstruos que hayamos visto, ¿no? Me parece una mezcolanza ahí rara, ¿no? Así como esto que yo les mencionaba, ¿no? En el libro de José Luis Ortega Torres decía, ¿no? Que cabeza de bolillo, ¿no? Que es en realidad no quiero decir que es una cuestión quimérica, ¿no? No es una mezcla de varias cosas, ¿no? Sino parece algo como hecho al ahí se va, ¿no? O ponle esto para que se vea horrendo, ¿no? Pero esa fue la situación con él, ¿no? Curiosamente los que más han hablado de él son autores norteamericanos, ¿no? Y yo creo que fue ese. De hecho, yo cuando hacía esta ponencia encontré un podcast de unos chavos, no recuerdo el nombre del podcast, pero eran unos chavos de Estados Unidos, y ellos creían que justamente la APSA era un acrónimo del nombre de Salazar, cuando bueno, las cuestiones legales y de Hacienda pues nos indican otra cosa, ¿no? En realidad APSA es Abel Salazar S.A., ¿no? Pero justo ese tipo de cuestiones, ¿no? De cómo lo ve el público de fuera, ¿no? Que lo ve raro, que lo ve extraño, que lo ve bizarro, empieza a generar ese cine de culto. No por el hecho de que sea bueno, sino por el hecho de que hay una legión de fans, una serie de fans, bueno, como yo me incluyo, ¿no? Que les gusta ver películas bizarras, raras, extrañas, y eso fue lo que originó que ahí lo que vimos en el video son dos trailers. Uno es más reciente, donde aparece como con animación, es un poco más reciente, y donde vienen las letras es el trailer de la época, cuando ya pasa en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede con él, pero es lo que les digo, ¿no? O sea, es una película que no tiene como mucha cuestión, no cambia las cuestiones de narrativa, o en ese sentido es como muy original en su historia, ¿no? Pero sí, el monstruo es justamente lo que lo lleva a decir, pues eso está bien raro, yo nunca lo había visto, y eso sucedió con el público norteamericano. No encontré el tráiler, bueno, no pude bajar el tráiler nacional por cuestiones de derechos de autor, ya el YouTube está como muy hostil con el copyright, ¿no? Entonces por eso hice este video, que tampoco es la mejor edición, ¿no? Pero quería enseñarles esto, ¿no? Que en realidad sí es importante el Varón del Terror, no solo por Salazar y la APSA, sino porque es un monstruo único, ¿no? Dentro de todos los que vemos, en realidad muchos se parecen a los de Hollywood o a otras latitudes, como por ejemplo el caso de la Hammer, ¿no? Que nosotros tenemos el vampiro y ellos tienen su Drácula, etc. Pero ya había un Drácula de Hollywood con Bela Lugosi, etc. ¿Vale? No sé si respondí a tu pregunta. Gracias. Sí. Ay, pues ante todo agradecerles a los ponentes por inaugurar esta mesa. Ignacio, me surgió una duda. ¿Podríamos seguir en la actualidad trabajando con estas categorías de mujer mala, mujer buena, prostituta, o ya estamos ahorita trabajando con otras categorías que son más como de mujeres, una mezcolanza, ¿no? De que la mujer es buena, pero también es mala, pero también hace esto, pero también, o sea, ¿cómo tú lo ves en estas películas que estás analizando? Por otro lado, para Víctor, muchísimas gracias por repetir la presentación. De verdad, para que todo quede grabado, ¿no? Registrado y quede en la memoria de los encuentros. A mí me surgía una duda, ¿este tipo de monstruo se volvió a replicar tiempo después? 60, 70, 80, o ya no? Y si no, pues, ¿qué pasó ahí, no? ¿Cuál fue el proceso para que cambiara? Y para José, qué interesante, mira, de la ENA es un pañuelo, siempre lo he dicho, es un pañuelo y uno se encuentra donde menos se lo espera. Qué interesante, yo no sabía que habían actuado actores, personajes reales. Y me surge otra pregunta, y me surge una duda precisamente, ¿cuál fue el proceso
para que ellos se prestaran a trabajar y para que toda la industria que hay arriba dijera, órale, va, graben su película, pues total, el segundo piso puede esperar, ¿no? O sea, ¿cuáles? No sé si tengas esos datos ahí, si nos los pudieras compartir, y muchas gracias. Gracias nuevamente por el espacio. Actualmente el cine ya presenta otro tipo de personajes femeninos, sean protagonistas o complementarios en las tramas, en las que ya se les presenta justamente como humanos. O sea, nadie es bueno ni malo, aunque haya una tendencia hacia un lado o hacia otro en diversos momentos o por cuestiones de carácter y demás. Pero de cualquier manera, para los discursos reaccionarios, digamos, sigue estando muy válida esta división en las antípodas. Se habla de la mujer de alto valor y los machos alfa, entonces es repetir lo mismo de hace 40, 50, 60, 80, 100 años de yo tengo que proveer, yo soy el que mando y entonces porque proveo y mando, aquí se hace lo que yo diga y si tú no cumples con A, B y C, entonces eres una mujer que no me está aportando y entonces eres mala y te puedo decir y hacer y tratar como yo quiera y hacer patente mi desprecio, ¿no? Entonces, realmente la argumentación de esas figuras y de esas posturas no ha avanzado ni un milímetro, simplemente ha un poco rebrandeado sus conceptos, si les podemos llamar así, pero la tensión sigue, digamos, la tensión entre una posición y otra sigue y se renueva con diferentes voces y desde diferentes perspectivas y con distintos medios también, con las redes sociales, pero definitivamente ya estamos en un punto en el que quiero creer que la mayoría de la sociedad ya no se cree y no se siente constreñida o forzada a seguir esos supuestos órdenes de conducta naturales por ser morales y por ser los que han funcionado durante mucho tiempo. Tan evidente que no han funcionado es que la tensión nunca ha terminado y siempre hay tironeos para un lado y para otro y entre esos tironeos se va avanzando, ¿no? Entonces, por supuesto, las dos películas están hablando muy claramente de su contexto. En los 50 ya había, por decir, en 1950, un año anterior, se estrenó Nosotras las Taquígrafas, que es igual un grupo de mujeres que trabajan en una oficina de gobierno, que se les presenta igual como arquetipos, ¿no? La secretaria guapa y coquetona, la secretaria guapa pero decente, y lo dice varias veces y lo remarca, que está buscando trabajar mientras se casa. Una que ya tiene cierta edad y que dice que pelea por la igualdad de hombres y mujeres, pero una vez que se enamora de uno de los jefes, pues ya su discurso cambia. Entonces se le presenta como alguien que simplemente estaba o tenía un discurso torcido, por ponerle un término, porque no había encontrado al hombre ideal, ¿no? Entonces sí había ya como una cierta presentación de otras perspectivas, pero finalmente se sigue normando que era una dualidad hombre-mujer, que el hombre iba por encima, que era más o menos comprensivo, que de cualquier manera iba a proveer y que la mujer que quería portarse bien y ser decente, aunque saliera a trabajar, lo iba a lograr porque estaba convencida de que así tenía que ser y así tenía que llevar su vida, ¿no? Entonces se muestran muchas cosas en la época y ya muestran que en el 50-51 pues ya estaba muy cerca el voto universal femenino y entonces ya hay un avance social y cultural importante que se venía arrastrando desde los 20 y los 30. Entonces, de cualquier manera, aunque se presenta las películas y luego los comentarios en YouTube son una cosa maravillosa, toda la gente así como, qué bonito era México entonces, y esas son películas de verdad, y ojalá volviéramos a esos tiempos. Es como, pues no, o sea, es una idealización a veces así como en esteroides y bastante desequilibrada, pero por supuesto que sí tenía un peso y un arrastre mucho mayor, porque estaba en el momento en el que esos avances sociales y culturales estaban todavía muy peleados y muy yendo contracorriente, ¿no? Entonces, digo, ahora ya
No podríamos hablar de esa dicotomía de buena y mala, porque nadie es bueno y malo, una u otra, pero bueno, da para mucho más. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Bien, ya me acordé de la pregunta, perdón. No, yo creo que no. Bueno, al menos ahorita que la profesora formuló su pregunta sobre si se repetiría o si se parece, ¿no? El varón del terror a algún otro monstruo. Pues haciendo un repaso rápido mental sobre las películas que he visto de horror, ¿no? No solamente gringas o famosas o de aquí. Creo que no hay un monstruo que se le parezca, ¿no? Y esa es también parte de la importancia del varón del terror de Abel Salazar, ¿no? Que curiosamente nadie lo ha retomado, al menos de manera fílmica, o sea, no se ha intentado volver a hacer otra película, remake o lo que sea, y yo creo que, bueno, sospecho porque la familia de Salazar ha sido como muy cerrada en cuanto a los derechos. O sea, no cualquiera se puede hacer con los derechos de esas películas. Por lo mismo de que Abel quería patentar el cine de horror en México, ¿no? Entonces, parte de la importancia del varón del terror es también eso, ¿no? Que no se ha vuelto a repetir y no se parece a ningún otro mundo. Sí. Gracias. Sí, bueno, ¿te refieres a los procesos reales que están dentro de las películas, en todas las películas o en la del hoyo? En la del hoyo. Ah, en la del hoyo sí, mira, sin duda en las demás películas, como en Mano de Obra y en las otras tres que vimos, sí, está el elenco que son actores sin duda, ¿no? Pero en la del hoyo no, en la del hoyo te das cuenta hasta cómo están hablando a las personas que entrevistan y te das cuenta su realidad, ¿no? Sus formas de expresión, ¿no? Que sí son pues personas que vienen de un lugar fuera, ¿no? Entonces, a diferencia de otras películas o de las que vimos, sí, para mí sin duda ese es un trabajo real, ¿no? Porque incluso se meten cuando están haciendo los pilotes y empiezan a trabajar, a mover el pico, ¿no? Se ven las formas de trabajo, ¿no? De hecho en Jorge Fons también se ve las formas de trabajo, ¿no? Porque acá hay una donde está Juan Carlos Ruiz pegando tabique, o el Luis de Alba, donde se le queda pegada la mano cuando están pegando tabique y despega el muro y se le queda pegada en la mano. Eso no pasa en la realidad, ¿no? Te das cuenta en las formas de trabajo, ¿no? Entonces aquí con mano de obra sí son trabajadores que vienen de un lugar, que se hacen 4 horas, como pues muchos de la ENA o muchos de muchos lugares, a llegar a su lugar de trabajo, ¿no? Y sus formas de hablar también no son como los actores que ya tienen un guión. Aquí sí es una expresión, incluso a veces hasta de sentimiento, ¿no? Tuve que venirme lejos por mi familia, ¿no? Entonces aquí sí, en esta del hoyo, no son actores, son personas que sí se dedican, no sé si al trabajo de la construcción, pero en aquel momento sí estaban trabajando en la construcción del segundo piso del periférico, ¿no? Pero por el hecho de cómo están haciendo las cosas, sus expresiones, sus gestos, cómo comen en la calle, ¿no? Porque acá en las demás películas sí se juntan a comer, ¿no? Entonces, pero se ve esas escenas, ¿no? Acá no, acá cuando piden prestado y te pago el sábado, ¿no? La comida. Entonces, esas formas de expresión y de hacer las cosas son las que yo identifico como la realidad, ¿no? Por ejemplo, acá, como lo voy a repetir, en Jorge Fons, ahí donde están echando yeso, ¿no? Y sí, se ve luego los trabajadores que le dicen, a lo mejor ustedes nada más van a hacer una contestación de uy, 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 ¿no? Pero están echando el yeso con su muestradora, ¿no? Las adaptaciones que puedo ver en esos trabajos es la vestimenta del gorrito, ¿no? Que se hacía con bolsa de cemento, que pues eso actualmente ya no se usa por las medidas de protección, ¿no? Tienes que usar el casco de ley, ¿no? Pero esa es la realidad que se ve, ¿no? Desde las cosas que hacen, desde la forma de trabajo, desde sus expresiones, cómo van diciendo, cómo se comunican entre ellos, ¿no? El patotas, ¿no? Bueno, en la película, en las imágenes traen los nombres, ¿no? Pero básicamente es eso, ¿no? No sé si respondí. Sí. Pues creo que tuvimos un inicio de este coloquio, de este encuentro muy, muy fuerte, muy interesante. Muchas gracias a nuestros ponentes Ignacio, Víctor y José por tan interesantes discusiones y que pues sí nos hacen detenernos a
preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Por qué lo vemos así o por qué no lo vemos así? Bueno, damos por concluida esta primera mesa y les invitamos a que nos sigan acompañando a lo largo de esta jornada. Muchas gracias.